saludarlos a todos ustedes. Hoy pues estamos viviendo algunas situaciones difíciles, pues cuestiones de salud, ¿no? Y pues México se está enfrentando, no solamente México, ¿no? Sino todo el mundo se está enfrentando a algo diferente. Todos los países están cerrando las fronteras, algo que está sucediendo nuevo en el mundo. Nadie antes había cerrado las fronteras, ¿no? Y bueno, hablando de fronteras, pues quiero saludar a los que nos vayan a ver a través de este video. Y hemos decidido grabar estas predicaciones porque, bueno, comentarles a ustedes, porque para que sean de gran ayuda a otras personas que nos ven. Allá en Cuba, cuando estábamos allá, las personas decían que veían mucho las predicas del pastor con trabajos y a duras penas, porque el internet allá no es muy bueno. Allá tienes que comprar unas tarjetitas que te duran una hora o depende, costaban 25 pesos, no, perdón, sí, 25 pesos, $1. Y pues la comunicación es un poco limitada. Pues precisamente hoy el tema es acerca de eso, ¿no? De lo que hemos venido hablando hace 8 días, acerca de la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Y yo creo que es una de las cosas esenciales como jóvenes, que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En estos tiempos peligrosos hay algo que sucede, ¿no? Bueno, escribí esto precisamente ayer para que nosotros lo reflexionemos. Y vivimos en una sociedad un cristianismo, donde comúnmente se convive con la falsedad, con la verdad, la sinceridad con la hipocresía y la lealtad con el engaño. Dice la Biblia que vivimos en tiempos peligrosos y tú y yo tenemos que estar preparados para saber escuchar la voz de Dios. Entonces yo dejé una tarea hace 8 días a ellos, los jóvenes que están aquí en esta iglesia, que voy a pedir primero al güero, es que así le digo, al güero, que nos comparta un poco acerca de lo que Dios le habló en esta semana. Aquí, para que salgas en televisión nacional. Pues a mí Dios me estuvo como repitiendo mucho esta semana que no importara que yo no tuviera mucho dinero o poco, que Él nunca me iba a dejar desamparado. Okay. Dios le habló constantemente acerca de la economía o de sus finanzas. Ya, puedes meter. Pero Dios, ¿qué te habló? No. Sí, y Sergio. Pues bueno, hermanos, como saben, toda esta situación que se está viviendo en estos tiempos, pues Dios sí me habló de que Él va a ser fiel con sus hijos, con todos aquellos que lo buscan de corazón. Sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Que tenemos errores, pero pues Dios sí me hablaba de que Él va a proteger pues a todos aquellos que no tienen doble vida, ¿no? Que lo buscan de todo corazón y que pues no debemos estar preocupados. Y es lo que Dios me estaba mostrando en esta semana. Ok, muy bien. Jacqueline, la líder de jóvenes, que Dios le habló el día de hoy. No el día de hoy, el día de la semana. ¿Eh? Pues igualmente que todos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios a veces pasamos situaciones de dificultad, que creemos que pues Dios no nos está contestando, Dios no quiere digamos solucionar nuestro problema de ya una manera rápida. Pero Dios tiene los tiempos, tiene los momentos, tiene las circunstancias y las personas por las cuales nosotros vamos a obtener nuestra victoria, vamos a llegar a nuestro propósito. Así como vemos en muchos pasajes de la Biblia con muchos hijos de Dios, Esteban, David, Daniel, tantos que tuvieron situaciones adversas que otras personas tal vez los querían atacar o el mismo diablo los atacaba, pero ellos perseveraban y dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y pues así mantenernos perseverando y perseverando todos los días. Ok, es una palabra que también Dios habló, para que veamos que Dios realmente habla, ¿no? Él está deseándose comunicar con sus hijos. Y para que no se escape también rápidamente Ingrid, para que nos comparta qué es lo que Dios le habló durante esta semana. Sí, aquí para que te veas este lado. Bueno, lo que a mí me estuvo hablando mucho esta semana y más el día de hoy es la paciencia. Mucho, porque he estado pasando como situaciones donde me ponen a prueba en ese aspecto. Entonces como que Dios quiere hacerme entender algo precisamente con esas cosas que me han pasado,
Y tal vez aún no me cae muy bien el 20, pero pues creo que con el tiempo voy a ir, no sé, pues mejorando en esas cosas, porque yo no soy así paciente, soy muy desesperada. Entonces, como ya les dije, he pasado muchas cosas y creo que Dios me está tratando en eso. Okay. Yo le hablo acerca de la paciencia, ¿no? Realmente Dios está deseoso de comunicarnos con todos nosotros, ¿no? Yo creo que Dios nos habló diferentes cosas en diferentes necesidades, en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha hablado mucho Dios acerca de lo profético y de todas las cosas que son necesarias que nosotros como cristianos debemos de saber, ¿no? Porque a veces lo profético ha sido mal utilizado, ha sido sacado realmente del contexto que es en la Biblia, ¿no? Lo profético de Dios nos lleva al corazón de Dios y no a la manipulación. Muchas personas utilizan lo profético para manipular. Entonces necesitamos saber escuchar la voz de Dios, y más en este tiempo, que sabemos que es un tiempo difícil, y eso es lo que vamos a aprender. Entonces yo le doy gracias a Dios que Dios les habló, y vamos a abrir nuestra Biblia precisamente para poder entender acerca de lo profético de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Esta historia es acerca de un profeta joven, es un joven profeta que Dios llama. Y de hecho los jóvenes, por lo regular en la Biblia, pues muchos fueron renombrados, ¿no? Está el caso de David, que siendo joven pues había hecho algunas hazañas. Está el caso de Daniel, que siendo joven también fue y halló gracia delante de Dios, ¿no? Pero obviamente él llegó a su propósito en determinado tiempo, no exactamente luego ¿no? Si es joven. De hecho hubo un rey que estuvo reinando, creo que es a la edad de 13 años, si no me equivoco. 8 años. Imagínense, 8 años, ¿no? Yo con trabajo decidía que comer, sí, comer manzana, comer. No, toma lo que sea. Con trabajo no toma decisiones, pero él tenía 8 años y gobernó. Y yo creo que los jóvenes siempre han sido y serán utilizados por Dios, pero es necesario que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Entonces, Primera de Reyes habla acerca de este profeta, este varón de Dios. Dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando en Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Imagínense el contexto de esta historia, ¿no? Bueno, quiero poner el contexto más bien. Imaginemos el contexto de la historia, porque Jeroboam fue un rey de Israel. Recordamos que Israel se dividió en dos, así como Corea del Norte y Corea del Sur está dividido, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur estaban divididos, y 10 de las tribus habían ido para algún lugar, y de otras 2 de las tribus, que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, se habían apartado de ese lugar, ¿no? Se habían dividido. Y las otras 10 pues obviamente quedaron entre los otros, ¿no? Y había 2 reyes, y uno de ellos era Jeroboam. Pero Jeroboam decide hacer 2 altares bueno, no sé de qué material ha sido, ¿no? Por lo regular los altares eran de piedra, y un altar pues obviamente es un lugar donde se ofrecen sacrificios en adoración a dioses paganos, ¿no? Y él decide hacer 2 altares en 2 montes en específico. Uno es acerca de Betel y otro no recuerdo dónde. Y era los altares eran de ovejas, no, ¿de qué eran? ¿De qué fueron el altar que hicieron de Moisés, cuando estaba Moisés, se me olvidó? De becerros, eran 2 becerros que Jeroboam instaló para adoración, ¿no? Y ese es un problema en el corazón del hombre, la adoración que nosotros le rendimos a las cosas, ¿no? Y este rey decidió escucharse a sí mismo. Y nosotros como jóvenes, por lo regular, decidimos escucharnos a nosotros mismos y decidimos dejar a un lado la voz de Dios. Y empezamos a construir altares en nuestro corazón. El problema no es que Dios te está dejando de hablar, sino que nosotros mismos hemos construido cosas que no le corresponden en nuestro corazón, ¿no? A veces adoramos más la televisión, adoramos más el teléfono celular, adoramos más al novio o a la novia, que sabemos que aquí no pasa, ¿no? Y es un tema que hablaremos más después, porque no debe de causar conflictos en la iglesia eso. Entonces adoramos más a otras cosas y nosotros mismos construimos un altar en base a nuestras propias ideas. A veces decimos una pregunta muy absurda,
más bien hacemos una afirmación muy absurda que es: no creo que Dios sea así. Es que tienes un novio que no es de Dios, que no es del pueblo de Dios, pero es que Dios lo ama. No creo que Dios sea así para no amarlo igual que Dios me ama a mí. Dios los ama a todos. Dice la Biblia que Dios nos ama a todos. Y hay una diferencia entre ser hijo y otra cosa entre ser creación. Es otra cosa que explicaremos más a detalle en otro punto. Yo sé que algunos lo saben. Y obviamente los que son hijos son todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces muchas veces en nuestra mente formamos esa idea tan peligrosa, ¿no? No creo que Dios sea así. Nos atrevemos con audacia a decir: es que no creo que Dios sea así. Yo te pregunto, ¿realmente tú conoces en esencia a Dios para decir: no creo que Dios sea así? Es que voy a pecar en esto, pero Dios me va a seguir amando. Sí, te va a seguir amando. Muchos dicen Dios castiga, y realmente Dios no castiga, Dios corrige. Ahí está un letrero que dice, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? El Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo que es su electo. Ok. Dios, a los que Dios ama, Dios los corrige porque los ha tomado por hijo. Dice otra porción o otra versión. Entonces, Dios te ama, sí, obviamente, y muchos dicen: Dios no me puede corregir porque Dios no creo que sea así. Hemos tenido ideas falsas de Dios, ¿no? Dios no me va a hablar a mí porque soy joven. Es que creo que Dios no es así. Y de que cuando Dios me ha hablado, las veces que Dios me ha hablado ha sido para corregir. Un día estaba en mi habitación, me acuerdo, aquí arriba, yo todavía vivía aquí arriba, y estaba llorando y me dijo: Dios, no seas chillón, ya cállate. Y yo decía: pero yo creo que Dios no es así. No creo que sea Dios porque yo no creo que Dios sea así. Y Dios a veces es duro. Dios, si Jesús dice la Biblia que utilizaba palabras duras para hacer corazones suaves. Jesús usaba palabras duras para hacer corazones suaves. El mismo Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Imagínate que yo le dijera a Ingrid, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Ingrid va a decir: yo soy Satanás, me dijo Satanás. Y a lo mejor el corazón de Pedro en ese momento se entristeció. Pero Jesús usaba palabras duras para hacer corazones suaves. Y las palabras suaves las usaba para sanar corazones. Cuando tú estás dolido, el Señor viene y te da palabras suaves. Cuando tú estás triste, el Señor viene y te da palabras suaves. A veces, dijeran en Cuba, a veces. A veces. Pero entonces este rey decide instalar, en vez de adorar a Dios, decide instalar altares. Y nosotros hoy decidimos venir aquí al culto de jóvenes a instalar un altar, pero de adoración a Dios. De todas las cosas que tú hagas, sean un altar de adoración a Dios. Pero vamos a seguir leyendo para poder entender. Esta será la parte 1 porque no nos va a dar hasta la parte 2. Vamos a llegar a donde el profeta joven es comido por un león más adelante, pero lo vamos a leer después. Dice: aquí la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes en lugares altos y quemarán sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Este profeta viene a la inauguración de uno de los altares y viene a confrontar al rey de Israel. Pero viene y le profetiza, y no le profetiza al rey de Israel, no le dice así, dice Jehová solamente, ¿no? Sino que le profetiza al altar. Y en aquel mismo día Dios una señal diciendo: esta señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prenderle, no se refiere a prenderle de tomarle, mas la mano que se había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Fíjate que este varón de Dios sabe escuchar la voz de Dios. Este profeta de Dios sabe escuchar la voz de Dios. Imagínate que tú, como joven, que Dios te hablara y que te dijera: ve a la iglesia fulano de tal, a la iglesia tradicional, porque van a instalar un altar y le vas a decir al sacerdote: así ha dicho Jehová. Yo me pregunto si realmente nosotros tendríamos la valentía de poder presentarnos ahí y decir: así ha dicho Jehová.
Así como ese altar se quebrará y esto será por señal, ¿no? Dice, este altar se va a quebrar y sus cenizas serán derramadas o esparcidas. Entonces yo te pregunto si realmente tendríamos esa osadía de poder hacerlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo esto. Y este profeta sabe escuchar la voz de Dios, es un profeta joven que sabe escuchar la voz de Dios. Entonces cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, Dios siempre nos va a hablar con la verdad. Dios siempre nos va a decir la verdad de todas las cosas. A veces las personas no quieren escuchar a Dios porque no quieren escuchar la verdad. ¿Qué tal si tú le preguntaras a Dios, oye, Señor, ¿qué pasa con ese amigo que tengo? Señor, ¿qué piensas tú de esta persona? ¿Qué piensas de esta carrera? Y tal vez el Señor te diga, no, hijo, eso no es para ti. Y te diga la verdad de todas las cosas. A veces nosotros no queremos escuchar a Dios, pero este profeta estuvo dispuesto a escuchar a Dios y estuvo dispuesto a decir la verdad. Muchas de las veces que yo estuve dispuesto a decir la verdad, dije, Señor, me sudó, así. Dijeron, aquí a mí nos suda mucho. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a decir la verdad. Si nosotros queremos escuchar a Dios, tienes que estar dispuesto a escuchar la verdad. A veces a las personas no les gusta escuchar la verdad. Yo creo que a nadie les gusta escuchar que nos digan la verdad. Pero hay una frase que me gusta bien mucho, y bien mucho es una frase que me gusta. Y es una frase que siempre digo. Y que rema en mi vida, nada cierto. Que dice, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Cuando viene Jesús, viene a darnos, y el Espíritu Santo viene a mostrarnos toda la verdad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo viene para enseñarnos todas las cosas. Tú tienes al Espíritu Santo y Él te enseña todas las cosas. Él te va a enseñar la verdad de toda circunstancia. Venía con un joven hace ratito por la carretera. Él tiene un tumor en su piel. Y yo le decía, ¿por qué no le preguntas a Dios por qué estás así? ¿Por qué no le preguntas tal vez a Dios por qué estás pasando esta situación? Y Dios te va a responder. Él te va a contestar con toda la verdad. A veces Dios permite esas situaciones para que Dios cambie nuestro corazón. Había un hombre allá en la congregación que no quería escuchar a Dios. Le decía, mira, ya no hagas estas cosas. Ya no deja de hacer esto porque te va a llevar a la ruina. Y pues yo creo que le entraba por aquí y le salía por el otro, ¿no? Pero un día vine de parte de Dios y fue algo que me costó trabajo decir, porque me dijo Dios que le dijera, Dios te va a probar. Me dijo Dios, dile que yo lo voy a probar, que va a venir una prueba muy fuerte a su vida. Entonces vino la prueba y le dio una enfermedad, le dio diabetes. Y ahora él está cambiando en su corazón. Si antes oraba 1 minuto, ahora ya ora 2. Si antes no ayunaba, a lo mejor ya ayuna. No, a lo mejor ayuna, ¿no? Si antes no se congregaba, ahora ya se congrega. Decía un profeta, cuando nosotros decidimos ignorar a Dios, estamos programando una catástrofe en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y este profeta fue valiente, así como nosotros somos valientes, ¿no? Que de repente el güero venga y diga, así te dice Jehová. Ingrid, así te dice Jehová. Diga al chico que tienes, oíste. Imaginemos que Dios dice eso, ¿no? O de repente venga a descubrir todas las cosas que nosotros hemos tomado por verdades, ¿no? Es muy peligroso que nosotros creamos palabras que no son de Dios, ¿verdad? Pero lo vamos a leer más, lo vamos a estudiar más adelante. ¿En cuál me quedé? Ok, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la había podido enderezar. No es que se la haya realmente secado así de que se hizo como momia, ¿no? Dice en otra traducción que se le paralizó la mano. Yo quiero profetizar esto sobre tu vida.
que todos los que se han levantado contra ti y tú has dicho la verdad, se les va a paralizar la mano. Todos aquellos que te han señalado, han dicho, han desdicho, se les va a paralizar la mano. Y veamos qué sucede después. Dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Cuando Dios realmente habla es porque Dios te está respaldando. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano se le restauró y quedó como era antes. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por causa de eso? ¿No? Y Jesús fue bien claro, y el mismo Jesús fue crucificado por aquellos que decían que eran de lo suyo. Él fue señalado por los suyos, Él no fue señalado por otros, Él fue señalado por su mismo pueblo. ¿Cuántos nos han señalado a nosotros y le han dicho, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello? Pero sabes, se les va a secar la mano. Y un día van a venir y te van a decir, necesito de tu ayuda. Yo hablé mal de ti y quise hacerte mal, pero hoy te pido de tu ayuda. ¿Por qué? Porque Dios trata con el corazón de las personas. Y dice que el profeta o el varón de Dios oró y la mano le fue restaurada. Yo me cae que se la hubiera dejado así, ¿verdad? Que se quede. Yo digo que siempre he dicho que el pastor Jorge es bien misericordioso, ¿verdad? Y yo no tanto. Yo creo que el pastor si hubiera orado, yo hubiera dejado así. Y van a venir personas que así, ¿no? Y han hablado, han extendido su brazo en contra de ti, han dicho, lo que tú dices es mentira, pero Dios va a respaldar todo lo que tú hables. Pero tenemos que estar en el secreto de Dios. Una de las claves para saber escuchar la voz de Dios es estar en el secreto de Dios. Dice, si hubieras estado en mi secreto, te habría hecho oír mis palabras. Yo no creo en esas personas que dicen, yo escucho la voz de Dios, se la pasan viendo la Rosa de Guadalupe. Entonces no es Dios, es la Guadalupe que te habló. Y de repente sientes el airecito, ¿no?, en la cabellera. Entonces no fue Dios quien te habló. Dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Si este rey no pudo con su corazón, no pudo ser gobernado, su corazón de Jeroboam fue gobernado por la idolatría y dejó de escuchar a Dios. Ese fue el error de Jeroboam. No sé si Dios lo hubiese respaldado realmente, ¿no?, en aquella división que hubo, pero él tuvo que mandar un profeta de otro lugar, de un lugar a otro lugar, para poder confrontar el corazón idólatra de Jeroboam. Y no espero que no sea nuestro caso, ¿no?, que realmente Dios venga y quebrante los altares y los becerros. A veces ya no son becerros, ¿no? Por ahí dice un meme que algunos tienen ganado, ¿no? Bueno, pues si tienes ganado de allá afuera, que Dios venga a quebrantar los altares. Y hoy profetizamos sobre todo altar que se haya levantado en nuestro corazón, que no es de Dios. Que Dios rompa todos los altares en el nombre de Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, ouch. Eso va a doler. Dice, y el altar se rompió y se derramó, bueno. Y la mano se fue restaurada como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven a casa conmigo y comerás y te daré un presente. Después de que el rey vio la circunstancia en la cual estaba viviendo, le ofreció un presente y le ofreció comida. Dijo, ya veo que esto sí es de veras, ¿verdad? Y así te va a suceder. De repente Dios esos que no te daban nada te van a empezar a dar. Esos que no te ofrecían nada te van a empezar a ofrecer. Pero siempre y cuando nosotros sepamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar en el secreto de Dios. Yo por eso le dije, bueno, esta semana vamos a hacer este ejercicio. Pregúntale a Dios, habla con Dios y qué es lo que Dios te tiene que hablar, qué es lo que para Dios es importante comunicarte. Y respondiendo el rey dijo, varón de Dios, te pido que ruegues. ¿Cuándo quedamos? Y el 7, el 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar.
porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios le había dado una orden muy puntual al profeta joven, ¿no? Y dice que los jóvenes no tienen experiencia, ¿no? Cuando tú vas a una fábrica, cuando tú vas a un trabajo, por lo regular no suelen contratar a jóvenes porque no tienen experiencia. Pero saben, no es necesario la experiencia, es necesario el Espíritu Santo. Lo que tú y yo necesitamos es al Espíritu de Dios, y a veces hacer un lado la experiencia. Algo que me impacta de la vida de Jonathan es que es loco, ¿no? A veces se avienta a profetizar y empieza, ¿no? En nombre de Jesús, y Dios dice y aquello, pero le cree a Dios. Jonathan le cree a Dios, ¿no? Es un poco loco, pero le cree a Dios. Un poco aventado, pero le cree a Dios. Que no le preguntamos a Dios, ¿verdad? No le preguntamos a Dios, le preguntamos a Jonathan que Dios le habló. Nunca le preguntamos. Pero necesitamos ser varones locos y jóvenes que estemos dispuestos a confrontarnos con la verdad, a deshacernos de la esclavitud de la mentira. A veces nos hemos formado esas mentiras en nuestra propia mente y tienen que terminar en el nombre de Cristo Jesús. A veces el enemigo te dice no puedes y tú sí, yo no puedo. A veces el enemigo te dice no vayas al punto de jóvenes porque Manuel es regañón. Sí, es regañón. A veces Dios te dice no sirvas, ¿para qué sirves? No le crees al diablo, créele a Dios. A veces le creemos. El problema no son los demonios, el problema es creerle las mentiras al diablo. A veces le creemos más al mismo diablo que al mismo Dios. Entonces Dios le da esta puntual instrucción al joven de que no vaya por ese camino, por el mismo camino, y que no coma de esa comida. Dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Y esto me llama la atención porque Dios le da esa orden. Y cuando habla de orden, obviamente hay un orden. Esta es una orden de una acción que se tiene que realizar conforme a lo que Dios le estaba diciendo, a las cláusulas, ¿no? Yo he visto que en los contratos hay cláusulas que se tienen que hacer conforme a lo establecido en el contrato, ¿no? A veces hay letras chiquitas y no las leemos, ¿no? Vamos al banco y fírmela aquí, fírmela allá, y no leemos las letras chiquitas. Pero así es Dios. A veces, aunque nosotros no hemos leído las letras chiquitas, tenemos que hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Si no, es rebeldía. Si tú no estás haciendo las cosas conforme a lo que Jehová ha dicho, se llama rebeldía. Si el pastor te dice, ve y trae la mesa por las escaleras y tú la traes volando, no estás haciendo la voluntad de Dios conforme. Obviamente no vas a traer volando porque no eres Superman, ya sé. O puedes amarrar tal vez de una reata, no sé, pero tú tienes que hacer las cosas conforme se te está pidiendo. Y esa es una de las claves por las cuales las personas escuchan a Dios, porque hacen las cosas conforme a lo que Dios está diciendo. Y siendo jóvenes podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Pero es necesario que o somos como Jeroboam o somos como el profeta. Jeroboam estaba engañado por sus mentiras, pero el profeta tenía la verdad de Dios. A Jeroboam le sobraba la experiencia, pero lo que tenía el profeta era el Espíritu Santo. Tenemos que desengañarnos, ¿no? El autoengaño es peligrosísimo. Y más cuando hemos creído cosas que no son ciertas de Dios. Como la de la corrección, como la de, no pasa nada si no tengo novios mundanos, novias mundanas. No pasa nada. Si mi mamá lo aprueba, mira, que tu mamá y tu papá lo aprueben no quiere decir que Dios lo está aprobando. ¡Auch! Que tu mamá y tu papá aprueben algo no quiere decir que Dios está aprobando eso. Bueno, en cuestión de ese punto, ¿no? Del noviazgo, aclaro. Porque hay cosas que Dios dice, esto no lo hagas a través de tus padres, si es la primera voz de Dios, ¿no? Tenemos que tener, y si tú sabes que tu papá, tu mamá está haciendo lo incorrecto, tú tienes que hacer lo correcto y decir, mamá, papá, tenemos que hacer las cosas conforme
Hay un versículo que me gusta que dice: no harás pasar a tu hija o tu hijo. No pasa nada si nosotros permitimos esto a nuestros hijos. Yo quiero decirles que hubo un hombre, ya que termino, y vamos a continuar después, esta es la primera parte. Hubo un hombre en la escritura que se llamaba Elí. Él era un sacerdote que ofrecía pues todo lo que se tenía que hacer, los holocaustos, y tenía ciertas tareas dentro del templo, dentro del tabernáculo que existía en ese lugar, pero sus hijos estaban corrompidos. Y dice la Biblia que él permitía que sus hijos hicieran aberraciones afuera del templo, del tabernáculo. Nosotros, si sabemos que nuestros papás no están haciendo conforme a lo que está ahí, nosotros tenemos que decirle: papá, mamá, tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios estipuló en su palabra. Hay una pregunta que me hicieron en una ocasión y me dijo una joven: pastor, ¿yo por qué tengo que obedecer a Dios? Si todo lo que está escrito por hombres. Y yo le dije: ¿y tú por qué obedeces a tu mamá? Y me dijo: porque la amo. De la misma manera debemos obedecer a Dios, porque nosotros le amamos a Dios. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste, duela lo que duela. Dice la Biblia, decía Pablo: corran con paciencia la carrera. Lo importante es llegar a la meta. A veces no es importante tanto ganar, es importante llegar a la meta. No importa si llegas sin pies o de rodillas o no importa si llegas volando, pero lo importante es llegar. Porque si tú llegas a la meta, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Tengas que correr despacio, tengas que correr lento. Hace un tiempo yo le dije al Señor: tengo que dejar un tiempo de silencio. Tengo que guardar silencio y esperar a que tú me hables. Entonces, yo te invito a que analicemos esto hasta acá. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y que tú analices y digas: Señor, tal vez yo he sido idólatra, porque tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Yo tengo que ser honesto y decirle: Señor, yo he pecado contra ti en esto. Un principio que se llama el principio de la sinceridad, y ser honestos con Dios, decirle: Señor, yo no puedo con esto, pero tú puedes ayudarme. Señor, he adorado más esto que lo otro, he instalado altares en mi corazón, he hecho lo malo así como lo hizo Jeroboam. En vez de consultarte a ti, me consulté a mí misma y le dije: ¿mí misma puedo hacerlo? ¿Mí mismo puedo hacerlo? Y tú dijiste: yo sí puedo hacerlo. ¿Y Dios dónde quedó? Entonces, para la próxima ocasión vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en esta ocasión vamos a hacer esto. Y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a invitar a que todos nos sigan a nuestro canal de YouTube, Pastor Emanuel, ahí en YouTube. Vamos a buscar.